Muy buenas tardes, amadas hermanas. Iniciamos hoy un proyecto especialmente diseñado para ustedes como femenil. Queremos presentarles una serie de estudios bíblicos basados en un libro del hermano John MacArthur titulado 12 mujeres extraordinarias. Vamos a ir viendo entonces 12 mujeres a la luz de la historia bíblica y lo que ellas pueden compartirnos, en este caso a ustedes como mujeres, en nuestra relación o en su relación con Dios y cómo ustedes pueden servir a Dios. El día de hoy, para iniciar este proyecto, vamos a hablar de Eva, la madre de todos los vivientes. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por este día en que nos permites tomar un tiempo para meditar en tu palabra. Te ruego, Padre, que bendigas la vida de mis hermanas, como mujeres de la iglesia, como hijas tuyas, como mujeres llamadas a servirte a ti también, Señor. Bendice, Dios, nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eva debió haber sido una criatura de belleza insuperable. Fue la corona del asombroso trabajo de creación de nuestro Dios. Fue la primera figura femenina de la raza humana, el último ser viviente en ser llamado a la existencia, diseñado directamente por la mano del Creador. Eva no fue hecha del polvo, como Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán fue hecho del polvo, pero Eva fue hecha de Adán. Así que Dios había compuesto de la nada un universo vasto y sublime. Luego hizo a Adán de un puñado de polvo, pero nada en toda la extensión del universo se comparó con lo hermoso de esta mujer. El hombre representa la especie humana, la especie suprema, hecho a imagen de Dios. Y Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7, dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Así que Dios dejó lo mejor para el final. En su estado original, libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección, Eva era la imagen perfecta de la excelencia femenina. Por supuesto, en aquel momento no había existido nunca ninguna otra mujer. No estaba el mundo caído. El mundo era libre de maldición. Nadie podía superar la gracia, el encanto, las virtudes, el ingenio, la inteligencia y la inocencia pura de Eva. Físicamente, también debe haber sido ella lo mejor de la humanidad. La Escritura, sin embargo, no nos da una descripción física de Eva. Su belleza ni siquiera es mencionada. El enfoque del relato bíblico está sobre el deber de Eva para con su creador y su función al lado de su marido. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta, debemos de considerarlo, porque las mujeres hoy en día están obsesionadas con la imagen, los cosméticos, las formas del cuerpo y otros temas externos, y esta distorsión de la imagen en la humanidad ha invadido también a la iglesia. Necesitamos regresar a la Escritura para ver lo que para Dios es el ideal de la mujer. La descripción bíblica de Eva es un recordatorio excelente de cuáles deben ser sus verdaderas prioridades como mujeres. Como madre de todos los vivientes, Eva es obviamente un personaje muy importante en la historia de la caída y redención de la humanidad. Sin embargo,
Su nombre solo se cita 4 veces en la Escritura, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Si usted quiere tomar nota, esas 4 citas son Génesis 3:20, Génesis 4:1, Segunda a los Corintios 11:3 y Primera de Timoteo 2:13. Así que no solamente no tenemos ninguna descripción física de ella, sino que tampoco tenemos otros detalles como cuántos hijos tuvo, dónde vivió, cuántos años vivió, dónde y cuándo murió. La manera en que la Biblia nos cuenta la historia de Eva es casi de un modo abreviado. Sin embargo, nos ayuda a concentrarnos en los aspectos que tienen mayor trascendencia en su vida. Hablemos primero de su creación. La descripción bíblica de la creación asombrosa de Eva la encontramos en Génesis 2, versículos 20 al 25. Le voy a dar lectura a estos versículos y dice así: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, Dios llevó a cabo un procedimiento quirúrgico en Adán. La Escritura nos da detalles sorprendentes. Adán fue anestesiado, no con medios artificiales, sino con la mano de Dios. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Esta es una ilustración de cómo actúa la gracia de Dios. La gracia nunca se instala por medio de un esfuerzo, actividad o decisión de parte nuestra como seres humanos. La gracia de Dios fluye libremente desde su soberanía. No existe ninguna evidencia de que Adán le haya pedido a Dios una esposa. Tampoco hay condiciones personales en él para decir que merecía tener una esposa. Fue iniciativa de Dios. Fue la gracia, la benevolencia de Dios para con Adán. Lo único que Adán hizo fue contribuir con una de sus costillas. Pero aún esto lo hizo cuando estaba dormido. Así que todo el trabajo fue de Dios. Dios le abrió el costado, le retiró cuidadosamente la costilla, cerró la incisión. Con tal cirujano infinitamente experimentado, y en un paraíso donde todavía no había entrado el pecado, el riesgo de infección era 0. No hubo que preocuparse por molestias postoperatorias. Y con toda seguridad, a Adán no le quedó cicatriz. Dios tomó un hueso de Adán, un hueso repetido que tal vez él nunca iba a extrañar, y de él hizo lo que Adán más necesitaba: su alma gemela, una compañía amorosa, creada especialmente para él por el dador de todo don perfecto, de toda buena dádiva. La expresión hebrea utilizada aquí para describir que Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán
demuestra un diseño y una construcción cuidadosa. Significa que Dios cuidadosamente estructuró una nueva criatura con los atributos perfectos para que fuera la compañera ideal de Adán. Eva encajaba con Adán en todos los sentidos. El Edén era ahora realmente un paraíso. Cuando Adán despertó y se encontró con Eva, debe haberse sentido rebosante de alegría. La amó en cuanto la vio. Sus primeras palabras al conocerla expresan un profundo sentido de asombro, de deleite genuino y de satisfacción. Él dice, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Evidentemente, sintió a Eva como un nexo profundo y personal, un incalculable tesoro que requiere ser protegido, un colaborador digno para apoyarlo, una esposa que lo amaría. De inmediato la quiso y la abrazó como parte de sí misma. Ahora, en el método singular de la creación de Eva, podemos encontrar algunos principios, algunas verdades cruciales de enseñanza sobre la condición general de la mujer. En primer lugar, vemos la igualdad. La mujer fue sacada del hombre. Compartían la misma naturaleza esencial. No fue otro tipo de criatura. Era exactamente la esencia de Adán. No era en ningún sentido un personaje inferior, creado simplemente para servirlo, sino que era su homólogo espiritual, su equivalente intelectual y en todo sentido su compañera perfecta. En segundo lugar, vemos la unión matrimonial. Jesús se refiere a la creación de Eva en Mateo 19, versículos del 4 al 6, para probar que el plan de Dios para el matrimonio fue establecido desde el principio de la historia de la humanidad. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Continúa el Señor Jesús diciendo, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No se trata solo de una unión física, sino de una unión del corazón, del alma. Eva era el complemento para cada necesidad de Adán, diseñada especialmente por Dios para ser su ayuda idónea. En un comentario del escritor Matthew Henry, hay unas palabras que han sido adaptadas muchas veces en las bodas. Este hombre escribió, la mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. En tercer lugar, vemos la funcionalidad. Aunque Eva era espiritual e intelectualmente par de Adán, aunque ambos eran de una misma esencia e iguales frente a Dios y en un rango superior a las demás criaturas, había una clara diferencia en el modelo. Ambos fueron creados por Dios. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí vemos que Adán fue creado primero y entonces Eva vino a llenar un vacío en su existencia. Adán era la cabeza, Eva era su ayuda.
A Adán se le diseñó para ser padre, proveedor, protector, líder, y a Eva para ser madre, para confortar, para nutrir y para ayudar. Que Dios haya ordenado esas funciones diferentes para hombres y mujeres se hace evidente aún en la naturaleza. Los hombres y mujeres son corporal y hormonalmente diferentes. Una montaña de pruebas clínicas indican que los hombres y las mujeres son distintos también en aspectos sociales, emocionales y psicológicos. Tal vez esto no concuerde con la sensibilidad feminista moderna, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. La Escritura es clara en la enseñanza de que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de sus maridos. Efesios 5, 22 al 24, Colosenses 3, 18 y Primera de Pedro 3, del 1 al 6, así lo enseñan. También la Escritura dice que las mujeres deben de estar bajo la autoridad y la instrucción de los varones en la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 11, del 3 al 7. Y en 1 Corintios 14, 34 y 35. Además, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15, el apóstol Pablo defiende el principio de liderazgo masculino. Y la primera razón que el apóstol Pablo da no tiene nada que ver con la caída, sino con la creación. Adán fue formado primero y después Eva. Así que el principio de la autoridad masculina fue diseñado en la creación. Como dice John MacArthur en su libro, si la gente hoy abrazara de manera sencilla el propósito de Dios y tratara de cumplir las funciones que Dios ha diseñado para nuestros respectivos géneros, tanto hombres como mujeres serían más felices, la iglesia más saludable y los matrimonios más sólidos. Adán fue la cabeza representativa de toda la raza humana. Pero aunque a Eva le fue dado un papel subordinado, seguía siendo espiritual e intelectualmente igual a Adán. Era su ayudante, no su supervisor ni su esclava. Al llamarla ayudante, ayuda idónea, la Escritura hace hincapié en que es una sociedad conyugal, recíproca, mutua. Eva no era en ningún modo inferior a su marido, pero en el papel, el liderazgo le correspondía a Adán. ¿Cómo puede ser posible esta igualdad y a la vez subordinación? Bueno, las relaciones en la Trinidad, en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos enseñan este mismo principio. Cristo no es en ningún sentido inferior al Padre. De hecho, Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él tiene toda la gloria como Dios. Cristo ha existido en la forma de Dios e igual a Dios desde el principio, según Filipenses 2:6 y Juan 10:30. Juan 1:1 y 2 dice claramente que Jesús era con Dios y Él es Dios. Aún así, el Hijo estaba subordinado al Padre, como podemos observar en Juan 5:30 y en Juan 8:29. El Señor Jesús decía que Él no hacía nada excepto la voluntad del Padre. El apóstol Pablo dibuja un claro paralelo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre
y la sumisión voluntaria de una esposa a su marido. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que, ¿cómo pueden ser dos personas realmente iguales y al mismo tiempo tener una relación donde uno es la cabeza y el otro se somete? Solamente basta con ver al Dios Trino para darnos cuenta de este modelo de relación. Hombres y mujeres, aunque iguales en esencia, fueron diseñados para funciones distintas. Eva estaba bajo la dirección de su marido, aunque en muchos sentidos era más gloriosa que el mismo Adán. Eran pareja y compañeros, labradores del jardín. Dios estableció a Adán como cabeza de la raza humana y a Eva como responsable ante su marido. Sin embargo, todo ese microcosmos maravilloso en el paraíso fue dañado por el pecado. Génesis 2 termina con una descripción de la inocencia en el jardín del Edén. Y Génesis 3 presenta al tentador, una serpiente. Apocalipsis 12, versículo 9 y 20, versículo 2, nos dice que esa serpiente era realmente Satanás. Satanás, un ángel caído. La escritura no nos dice claramente cuándo sucedió la caída de Satanás, ni en qué circunstancias ocurrió. Se cree que fue entre Génesis 1 y Génesis 2. Porque al terminar Génesis 1, la creación estaba impecable, intachable, todo era bueno. Pero en Génesis 3 encontramos a la serpiente. En los versículos del 1 al 7 del capítulo 3 de Génesis encontramos la secuencia cronológica. Satanás vino a Eva disfrazado. Esto nos habla de la forma sutil que utiliza Satanás. Se le apareció cuando no estaba acompañada por Adán. Eva, como vaso frágil, lejos de su marido, era más vulnerable. Lo que le dijo Satanás era parcialmente verdad. Comer del fruto abriría sus ojos a la comprensión del bien y del mal. Eva era susceptible a las medias verdades y completas mentiras del diablo. Las palabras iniciales de la serpiente pusieron en entredicho la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Ahí está el escepticismo implícito que hasta el día de hoy acompaña a la humanidad. El hombre duda de la palabra de Dios. Pero además, Satanás tuerce la palabra de Dios. Dios había dado la orden en un sentido positivo. De todo árbol del huerto podrás comer, pero no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres morirás. Y Satanás lo cambia, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Eva probablemente se había enterado de la restricción de Dios por boca de su marido, de Adán. Esto lo sugiere Génesis 2, 16 al 17, al decirnos que Dios le da a Adán esta prohibición antes de que Eva fuera creada. Es por eso que la Biblia enseña que Adán es el responsable del pecado de la humanidad. Dios responsabilizó a Adán porque él era cabeza de su familia.
Ahora, Eva también tuerce un poco la palabra de Dios, tal vez porque Adán, en su preocupación de que Eva no pecara, habría exagerado un poco la palabra de Dios. Eva dice, no podemos tocar ese árbol. Sin embargo, Satanás minimizó la gravedad de la advertencia de Dios, suavizando el tono y haciéndolo una mera posibilidad. No moriréis. Y entonces Satanás cambia completamente la palabra de Dios. Dios sabe, dice Satanás, que si comen de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto era otra verdad parcial. Si Eva comía, sus ojos serían abiertos. Perdería su inocencia. Pero en esas palabras estaba la mayor de todas las falsedades que aún hoy sigue llevando al corazón humano al pecado, a la corrupción, ser igual a Dios. Comer la fruta no haría a Eva como Dios, la haría y la hizo más parecida a Satanás, caída, corrupta, condenada. Eva fue engañada. Dice el versículo 6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Note los deseos naturales que colaboraron en la confusión de Eva. Su necesidad física era bueno para comer, su sensibilidad estética era agradable a los ojos y su curiosidad intelectual era deseable para alcanzar sabiduría. Todos estos impulsos son buenos, legítimos. El problema es el deseo pecaminoso, en cuyo caso la pasión natural pasa a ser lujuria. A veces la gente pregunta por qué fue tan determinante para la humanidad el fracaso de Adán y por qué la Escritura trata su desobediencia como el medio por el cual el pecado entró en el mundo. Después de todo, se argumenta que Eva fue la que comió del fruto prohibido. Sin embargo, la Escritura nos dice en 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el pecado de Adán fue deliberado y voluntario, muy diferente al de Eva. Eva fue engañada, pero Adán escogió con pleno conocimiento ser parte de una rebelión contra Dios. Sin embargo, hay una enseñanza más grande, y es que Adán tenía la importancia como cabeza no solo de su familia, sino de toda la humanidad. La Escritura nos presenta después en Romanos y en Corintios que ahora Cristo toma ese lugar como el nuevo hombre. Así como en Adán todos fuimos sometidos al pecado, en Cristo todos podemos ser sometidos a la vida eterna. Sin embargo, no podemos justificarnos diciendo que no deberíamos ser culpados por el pecado de Adán, porque nuestras propias acciones nos hacen partícipes del pecado de Adán. Ahora bien, veamos también la humillación de Eva. En una cosa la serpiente tenía razón. Comer el fruto prohibido abrió los ojos de Eva. Pudo distinguir entre el bien y el mal. Desafortunadamente, supo del mal por experiencia propia. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnuda. Su primer intento fue hacerse ropas con hojas de higuera
Y esto ilustra perfectamente la incompetencia del esfuerzo humano para tratar de cubrir la vergüenza. La religión, las buenas obras, la educación, la autoestimación, el perfeccionamiento, el mejoramiento y todos los demás intentos humanos no son capaces de librarnos de la vergüenza del pecado. Todos los remedios combinados hechos por el hombre son igual de ineficientes que aquellas hojas de higuera que Adán y Eva cosieron para tratar de cubrir su pecado. El Señor, por supuesto, conocía el pecado antes de que ocurriera. Ni siquiera tenía que haberse presentado físicamente en el jardín para saberlo. Sin embargo, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 13, nos cuenta la historia desde la perspectiva humana. En esencia es lo que Eva escuchó y vio. Ellos fueron confrontados por Dios con su pecado. Es evidente que la vergüenza de ellos estuvo acompañada por una profunda sensación de temor y horror ante la perspectiva de tener que dar cuenta a Dios por lo que habían hecho. Por eso se escondieron. Sin embargo, la respuesta de Adán refleja su miedo y su pesar. Lo que trató de hacer no fue arrepentirse, fue echarle la culpa al que estaba más cerca, que era Eva, la mujer que me diste. Pero ahí también va implícita una acusación hacia Dios, como si Adán le estuviera diciendo: si no me hubieras dado a la mujer, tal vez yo no hubiera pecado. Eso es típico en los seres humanos desde entonces, buscar a alguien a quien culpar. El Señor no respondió argumentando, sino que fue a preguntarle a Eva, dándole la oportunidad a ella de asumir la responsabilidad, pero tampoco fue así. La serpiente me engañó. Y entonces Dios sentencia en ese orden a la serpiente, a la mujer y a Adán. No podemos detenernos a analizar toda la maldición, pero vamos a decir que en la maldición a la serpiente había una promesa para la mujer. En la maldición a la mujer solamente dos cosas fueron dichas por Dios: el dolor aumentado al dar a luz a los hijos y el deseo subordinado a su marido. Ahora, esto ya estaba desde antes, pero antes del pecado todo era amor, armonía, y ahora la mujer iba a estar en una lucha constante con el marido. Ahora no iba a aceptar el liderazgo del marido sin querer imponerse sobre él. Y el marido no iba a defender su liderazgo con amor, sino que iba a tratar de sofocarla, de aplastarla. Cosa que vemos hoy en día a nuestro alrededor. Sin embargo, reitero, en la maldición a la serpiente llegó un rayo de esperanza para la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el calcañar y ésta te herirá en la cabeza. Imagínese el gozo en Eva. Al mismo tiempo que Dios la está sentenciando, le está dando un rayo de esperanza. Significa que va a tener hijos, simiente. Significa que no va a ser destruida en ese instante. Y además significa que algún día Dios le va a dar la victoria sobre aquel que la llevó a caer en la desgracia, sobre Satanás. El juicio de Dios contra Eva no fue totalmente duro e irremediable. Hubo una buena cuota de gracia aún en la maldición. Por ejemplo, Eva
podría haber sido subordinada a la serpiente, a quien le había hecho caso. En cambio, quedó bajo la autoridad de su marido, que la amaba. Podría haber sido completamente destruida o destinada a vagar a solas por el mundo. En vez de eso, se le permitió permanecer con Adán, que continuaría cuidándola y sosteniéndola. Y por último, tenemos la expectativa. La maldición de Dios sobre la serpiente fue la más grave de todas. No solamente en el sentido del reptil como tal. Recuerde que este reptil fue usado por Satanás. Y aunque la maldición sí conlleva algo para la serpiente, el animal, pues se dice que a partir de ese momento se iba a arrastrar por el polvo. Algunos dicen que probablemente antes de esto la serpiente tenía extremidades, tenía patas, no se sabe, la Biblia no lo dice, pero también se refiere al desprecio. La serpiente es uno de los animales que en toda la humanidad genera repulsión. Eso mismo aplica para con Satanás. Por regla general, el ser humano siente repulsión hacia el diablo, hacia Satanás. Y ahí estaba el centro de la maldición. Génesis 3:15 es considerado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. La primera vez que aparece el plan de Dios para salvación de la humanidad. Aunque enmarcada en esa maldición del tentador, ahí estaba la promesa para Eva. Su simiente golpearía la cabeza del mal. Tal vez ella no entendió todo lo que la promesa de Dios implicaba. Sin embargo, hoy, a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender que aquella simiente fue Cristo Jesús. Dice la Escritura: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el Cristo, el nacido de mujer, literalmente cumplió la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Fueron salvados Adán y Eva? Yo creo que sí. La gracia de Dios para con ellos se ejemplifica en la manera en que Dios hizo túnicas de piel y los vistió con ellas. Para que Dios hiciera eso, algunos animales tuvieron que morir. Por lo tanto, el primer sacrificio de sangre fue hecho por la mano de Dios en beneficio de ellos. Además, en esa promesa de Dios de que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, había una promesa de que el pecado de Eva, que había desencadenado que toda la humanidad estuviera bajo el poder del pecado, tendría en Jesús la reparación absoluta. La Escritura señala después que Set, un hijo más de Adán y Eva, adoró a Dios. Empezaron los hijos de los hombres a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién le enseñó a Set a adorar a Dios? Indudablemente, Eva y Adán, como padres de ellos, quienes tenían conocimiento directo y de primera mano de quién es Dios. Esta línea piadosa, que perdura en la fe de millones aún hoy, fue su gran legado. Felizmente, Eva, al final, encontró un legado más perdurable que el de su pecado. Su simiente llenará el cielo de redimidos, los que hemos creído en Cristo Jesús. Así que
Eva, madre de todos los vivientes, nos llevó a conocer el pecado, pero nos dio también Dios a través de ella la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos ahora. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estudiar a la luz de tu palabra a Eva, la madre de todos los vivientes, la primera mujer en quien tú pusiste toda tu gloria como corona del hombre y el hombre como corona de tu creación. Gracias, Dios, por lo que hoy nos has enseñado, y gracias porque aun cuando Eva y Adán pecaron, tú pusiste en marcha tu precioso plan de salvación, y hoy, a través de Cristo Jesús, simiente de la mujer, tenemos vida eterna. A ti, Señor, hoy y siempre, la honra y la gloria. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.